Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, en su defecto, la hora que sea. Espero se encuentren muy bien. Me alegra tenerlos en esta nueva sesión. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Angulo Balanta, soy contadora pública, egresada de la Universidad del Valle, tengo 24 años y estoy con ustedes en el proyecto Fortalecimiento en las Plazas de Mercado de Cali. Eh, el día de hoy vamos a empezar eh, el módulo de finanzas y contabilidad y pues el módulo número 4, que es el que nos corresponde el día de hoy, vamos a hablar sobre por qué llevar una contabilidad básica en mi negocio. Antes de empezar, querría llevar como a colación una historia. Entonces, la historia de hoy empieza con una persona que vamos a llamar Pepito Pérez. Trabaja en una panadería, él es especialista en hacer galletas, en hacer tortas y le encanta hacer esa clase de alimentos. Pero entonces Pepito ya está como cansado de que, bueno, cansado no, él piensa de que por su trabajo su empleador se está como enriqueciendo, por decirlo así. O sea, él es el que más trabaja y el que más gana es el empleador de él. Entonces, Pepito, pues tras ver esta situación, decide como crear su propia empresa, su propia panadería en la que va a vender galletas, pasteles y demás. Entonces él, aburrido, decide irse. Le dice al jefe que ya no va a trabajar más y que muchas gracias pues, por el tiempo. Él empieza con un fondo, pues hace una, pide un préstamo y entonces empieza con su negocio. Entonces, las primeras semanas a Pepito no le va muy bien en la panadería. ¿Por qué? Porque Pepito, primero, no tiene clientes, segundo, no ha hecho una estrategia de marketing, tercero, no hay como una persona que le lleves las cuentas y en su defecto él tampoco sabe manejar eso. ¿A qué voy con esto? A que para crear un negocio tú no solamente necesitas ser especialista en la materia, o sea, no necesitas solamente ser especialista en hacer galletas, tortas o pasteles, sino que te tienes que especializar o untar o saber sobre otras materias. Por ejemplo, lo de Pepito, él no sabía contabilidad, entonces tienes que saber un poquito de contabilidad, si sea, para empezar tu negocio. Él no sabía de marketing, entonces no promocionaba su negocio. Entonces eso hacía que los clientes no llegaran. Entonces también necesitamos eso, que tu negocio, tú no solamente sepas o seas especialista, digamos, en lo que vendes, sino que también te empapes de otras áreas. Entonces, lo que nos lleva a esto es que pues el producto no es suficiente para que un negocio sea próspero, entonces tienes que saber de otras áreas. Otra cosa es que uno tiene que tener como una misión de lo que quiere conseguir en el negocio. También tiene que tener liderazgo para estar al mando del negocio y pues poseer como un equipo en caso de que uno tenga empleados, porque pues si el avión se cae, todos se caen. Otro es, por ejemplo, también lo que les decía, tener un buen equipo, tener una buena relación laboral con todos los empleados y pues entenderse con ellos, ya que esto ayuda al crecimiento del negocio. Entonces, los invito a que no sean como solamente en la mentalidad de Pepito, que sea solamente cocinar, sino que hacer crecer su negocio. O sea, era especialista, pero no entendía cosas como contabilidad o fundamento, y pues esto hacía que la empresa no fuera relevante. Y pues para emprender un negocio uno tiene que aprender o empaparse de varias cosas y pues hay que ser paciente y perseverante. Pepito, pues al ver que la empresa no le dio frutos, pues no la luchó, no se empapó de otras cosas, cerró el local y se fue y volvió a trabajar en la misma panadería. Entonces, los dejo como a su pensamiento esta pequeña reflexión que les acabo de dar y ahora sí vamos a empezar con el módulo del día de hoy. Entonces, llevando a colación de por qué llevar una contabilidad básica en mi negocio, les digo que la contabilidad es uno de los aspectos más importantes de cualquier negocio y pues no importa si el negocio sea grande o pequeño, porque pues esta permite entender en qué estado se encuentra el negocio y hacer una gestión adecuada de los recursos financieros
así como llevar un registro detallado de todas las operaciones. También la contabilidad proporciona una imagen completa de la dinámica de funcionamiento de la organización o empresa y pues todos los datos sobre lo que les explicaba en el módulo pasado de activos, pasivos, patrimonio y demás. Y pues estos datos no solo son necesarios para exponer los hechos y realizar informes, sino que también pueden utilizarse para realizar proyecciones a futuro. Conocer el estado del negocio. Llevar al día la contabilidad de un negocio es una tarea imprescindible y muy importante para todas las empresas. Esto va más allá de las obligaciones fiscales y contables que todas las empresas deben de cumplir, sino que llevar al día el registro de las cuentas de la empresa permite tener como una visibilidad en todo momento de cómo está el negocio, o sea, de la situación del negocio. Entonces, centralizar como los movimientos de la empresa en un mismo espacio y contar con una información actualizada en tiempo real permite a la empresa como una mejor toma de decisiones y pues asimismo actuar de forma inmediata cuando se presentan algunos casos, por ejemplo, lo que les decía, de que, por ejemplo, empieza a pudrir la fruta porque, por ejemplo, les cayó un animal. Entonces, esto nos permite tomar decisiones inmediatas. ¿Qué sería la decisión inmediata? Pues fumigar para que la fruta no se siga dañando y demás. Ahora sí, beneficios de llevar la contabilidad. Primero es controlar presupuestos. El control presupuestario puede definirse como el conjunto de herramientas, mecanismos y acciones que facilitan el seguimiento del presupuesto con el que cuenta una organización. Ese seguimiento es necesario para controlar las cuentas de ingresos y de gastos y por ende pues permite mantener un equilibrio en la contabilidad de la empresa y pues el cumplimiento de sus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. El hecho de que una empresa pues no le pierda como la pista al presupuesto es un elemento estratégico en la gestión de gastos, pues esto la hace como más eficiente y responsable. Y también garantiza con ello un mejor equilibrio entre los recursos con los que se cuenta y su uso adecuado en un determinado tiempo. Ahora sí, ¿cuáles son los objetivos y beneficios del control presupuestario? Entonces, los objetivos y beneficios del control presupuestario eh, son, por ejemplo, saber si el balance entre ingresos y gastos de una empresa está en riesgo o no de entrar en déficit. También, pues, esto se puede lograr mediante el control presupuestario. También uno de sus objetivos es facilitar la verificación de metas contables. Y así pues cumplir como durante un periodo en curso la meta establecida. Otro objetivo es que permite hacer el monitoreo del estado real de las finanzas, ayudando con esto a establecer medidas y ajustes a tiempo y de forma previsiva. En resumidas cuentas, pues podemos decir que el control presupuestario trae los siguientes beneficios. Trae los siguientes beneficios. Eh, los beneficios que trae son el control de la contabilidad. Pues el control contable permite manejar más adecuadamente el presupuesto y establecer qué acciones se deberían ejecutar para mantener un buen uso de los recursos económicos. Hace más eficiente la gestión. El control del presupuesto permite hacer comparaciones con periodos anteriores, procesar datos sólidos y certeros, establecer correctivos a tiempo y aprovechar mejor los recursos. También facilita la organización de la empresa. Un conocimiento más informado del estado del presupuesto hace que se facilite tomar decisiones pues más acertadas y llevar una mejor planificación de las distintas estructuras que conforman la empresa. También permite anticiparse a los problemas porque predice situaciones potenciales de riesgos o desfavorables y pues actuar con anticipación es también posible con un buen sistema de control presupuestario. Ayuda a fijar metas realistas.
eh, eh, una gestión pues presupuestaria eficiente debe anclarse en objetivos claros, realistas y alcanzables, que sean conscientes con el comportamiento contable de la organización en los últimos periodos. Ahora sí, ¿cómo se elabora un presupuesto? Eh, Antes de, pues, de detallar cómo establecer un control presupuestario, primero debemos aprender cuál es la manera de hacer un presupuesto. Pues de ello depende que una organización o como organización nosotros nos fijemos objetivos económicos y sepamos qué recursos contamos y cuáles pues serán asignados a las distintas áreas de la empresa para así pues planificar el presupuesto y pues tener un control claro. Entonces para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es analizar la información de los ejercicios anteriores. Esto es clave para contar con datos duros que le permitan tener una idea realista de su situación actual. También pues verifique en qué ha gastado como lo del presupuesto, cuáles son las fuentes más seguras de ingreso, cuáles son las fuentes de financiamiento que pues ya les había dicho en clases anteriores, que por ejemplo sería el ahorro, pedir préstamos y demás. Entonces, también otro sería como marcar los objetivos a alcanzar en el lapso corto. En todo presupuesto es importante marcar metas a corto plazo y pues esto permite establecer objetivos que sean fácilmente medibles y realistas. Por ejemplo, un objetivo realista podría ser como, por ejemplo, elevar las ventas. ¿Cómo voy a elevar las ventas? Haciéndole más marketing, más publicidad. Así, pues, en comparación al año anterior, pues yo voy a crecer. Por ejemplo, hacer promociones y demás. Entonces, otra sería como fijar límites de gastos. Trazar un límite es como una dinámica que te ayudará no solamente a salirte del presupuesto, sino que también permitirá que evalúes escenarios posibles y anticiparte a incidentes que pues ameriten tomar decisiones, lo que les decía de la fumigación. Entre otros, y pues entre esos límites de gastos podríamos también como establecer partidas de respaldo que le permitan responder a gastos inesperados y que deban solventarse inmediatamente. Por ejemplo, un gasto inesperado sería la fumigación. Entonces, si yo ya tengo ahorrado o si, por ejemplo, tengo como algo de salvamento donde yo pueda agarrar, eso pues ese gasto inesperado lo puedo solventar. Otro sería crear una estructura presupuestaria. Por último, pues sería como establecer desde el principio esta estructura que tendrá su presupuesto, pues para así atender las necesidades de las distintas áreas que componen la empresa. Por ejemplo, un presupuesto, ¿cuánto presupuesto será asignado como a la producción? A las ventas, a los recursos, si yo quiero que alguien me haga publicidad, si quiero invertir en marketing y demás. Y pues de esta forma, cada departamento que yo tenga en la empresa o si yo misma soy el departamento que compone todo, así alcanzar como la función y el objetivo que yo me he propuesto desde el principio. Ahora sí, ¿cómo implementar un buen control del presupuesto? Entonces, ahora yo te voy a explicar pues cómo llevar a cabo la correcta implementación del proceso del control de presupuesto paso a paso y pues siguiendo una metodología básica de la gestión de proyectos para que lo tengas en cuenta. Entonces, la primera sería planificar el presupuesto. Pues para comenzar a mejorar el control de su presupuesto y definir las tareas para lograrlo, se debe analizar pues con lupa o con detallamiento los datos del periodo anterior o todos los que tengan, sin obviar detalles con base a esa información. Otro sería delinear los objetivos, trazar las acciones a ejecutar y cómo deberá invertirse el presupuesto en función a los desafíos de la política de gastos específica. Otra sería ejecutar el plan. Tienes que establecer el tiempo en el que se dará inicio a los nuevos objetivos que estás trazando. Marcar el momento de arranque es algo que debe tener presente todo el equipo de administración, de contabilidad, de gerencia, o pues si soy yo misma la que manejo todo, yo misma tengo que tener en cuenta todos mis objetivos que he trazado desde el principio. Otro sería el control de cerca, controlar de cerca, que es un control y monitoreo del presupuesto, pues que será más efectivo en la medida en que se apliquen revisiones constantes a la evolución del panorama financiero.
Tener una visión clara de lo que está ocurriendo con los ingresos y egresos, pues facilitará así la toma de decisiones sin demora. Otra sería como evaluar por ciclos. Establezca varios ciclos de evaluación en los que se medirán y compararán los resultados. Estos resultados pueden ser mensuales, trimestrales, por ejemplo, los puedo hacer cada 6 meses, los puedo hacer anuales, pero el caso es que evalúe en qué evaluar y medir los resultados para así compararlos. También analice el comportamiento del presupuesto y si se están alineando con los objetivos establecidos desde el comienzo. También haga ajustes. Si los objetivos planificados están lejos de las metas presupuestarias o no están siendo alcanzados como se espera, efectúe los ajustes y cambie lo que considere necesario. Pues para iniciar el ciclo de control del presupuesto a modo de operación, pues se tiene que tener en cuenta esto de efectuar los ajustes necesarios. A modo de conclusión, les puedo decir que pues, uno de los métodos estratégicos para llevar las riendas de una gestión contable eficiente es mediante el control presupuestario. Y pues sin ninguna duda, esta es una como de las claves para mantener un balance entre los ingresos y gastos y a la vez pues permite tomar decisiones más acertadas. En tal sentido, por ejemplo, un software o por ejemplo crear un Excel o llevar en un papelito o en una hoja la relación de mis gastos puede ayudarme a elevar la eficiencia en el control y el manejo de un presupuesto. 2. Ingresos previstos. En esto, de los ingresos previstos, el control de gastos e ingresos, pues primeramente, ¿para qué sirve? Tener como actualizada la hoja de ingresos y gastos nos permite saber en qué situación financiera se encuentra nuestro negocio. El resultado entre las adquisiciones y las ventas nos permite saber qué recursos tenemos disponibles. Además, cómo realizamos la clasificación por tipo de gasto o ingreso, podemos tener toda la actividad económica que tenemos ordenada. Para un autónomo, empresario, microempresario, como nosotros, pues el control de gastos e ingresos es imprescindible para rellenar los modelos tributarios y pues siguiendo el calendario fiscal, que es trimestralmente, podemos como presentar distintos documentos con la información que obtenemos del control. Además, pues es una herramienta vital si queremos tener una dinámica. Por ejemplo, dejamos de vivir al día para hacer previsiones futuras y tener así la verdad de nuestra empresa. Para las empresas también el control de ingresos y gastos es obligatorio para realizar las cuentas anuales y los libros contables. Esta cuenta es el punto de partida de la contabilidad de la empresa y pues nos servirá para cumplir con todas las obligaciones administrativas pertinentes. Además, el control de ingresos y gastos también nos permite saber también, pues al igual que la conciliación bancaria, haciendo como un paréntesis, que es la conciliación bancaria, es la confrontación entre los extractos que yo tengo del banco versus lo que yo tengo en mi contabilidad de lo que yo he sacado y ha ingresado del banco. Entonces, esto nos permitirá saber como datos sobre impagos, cobros pendientes y otros movimientos que pues todavía no se han realizado. Tipos de ingreso, pues el tipo de ingreso lo determina como el tipo del negocio. Por ejemplo, no venderemos lo mismo si somos una panadería, una asesoría o, por ejemplo, un concesionario. Entonces, pues para saber clasificar bien los ingresos que tenemos, debemos tener claro cómo ganamos el dinero. Así, pues, saber cómo lo generamos en nuestra gestión administrativa y financiera. En términos contables, también clasificamos los ingresos de las siguientes maneras. Ingresos ordinarios o operativos son como los derivados de nuestra actividad económica, es decir, la presentación de servicios, la venta de bienes de nuestro negocio, y pues también podemos encontrar ingresos fijos como aquellos que periódicamente pagamos como empresa, como por ejemplo, no sé, como por ejemplo que nos pagan por alquiler, eso sería como un ingreso fijo. También los variables que son los que se producen en función de nuestra actividad y no tienen una periodicidad marcada. Ingresos extraordinarios. Aquí ya encontramos aquellos que no corresponden directamente a nuestra actividad, como puede ser, por ejemplo, el incremento o el valor de un activo y pues que, por ejemplo, nos ganemos una lotería. Eso también sería un ingreso extraordinario o que, por ejemplo, nos ganemos un chance y demás.
¿Qué son los ingresos financieros que también hacen parte pues de los ingresos? Estos son como los derivados de las inversiones que tenemos como empresa y también, por ejemplo, los beneficios generados, por ejemplo, con una inversión de otro negocio o los rendimientos financieros que nos da el banco, por ejemplo, los intereses que nos da el banco por nosotros tener el dinero ahí. Eso sería un ingreso financiero. Entonces, también existen muchísimas otras clasificaciones pues adaptadas para el negocio, pero pues estas son como las más principales. Y pues además dentro de estas categorías también podemos encontrar diferentes tipos de ingresos que nos permitirán entender mejor como tanto la rentabilidad como nuestra oferta. Y podemos clasificar los ingresos de la siguiente manera. Por ejemplo, pueden ser por venta de producto o mercancía. En nuestro caso sería venta de frutas y verduras, legumbres y demás. Otra sería, por ejemplo, la prestación de servicio a un cliente. Si, por ejemplo, también vendemos jugos, ahí también lo incluiríamos porque estamos prestando un servicio. Otra sería comisiones recibidas, préstamos concedidos o arrendamientos. Si, por ejemplo, yo tengo una casa y la arrendo, entonces ahí sería por arrendamiento, ingreso por arrendamiento. Dividendos o beneficios por la venta de acciones, por intereses del banco y demás. Otra sería como indemnizaciones, que sería, por ejemplo, cuando nos accidentamos, que nos dan como una indemnización para resarcir el daño que nos han hecho. En el punto número 3 tenemos decisiones de compra comercial. El proceso de decisión de compra tiene que ver con el comportamiento del consumidor, partiendo de la adquisición, consumo, disponibilidad de bienes y servicios, incluidos también en estos el proceso de compra y de toma de decisión, el proceso de toma de decisiones que proceden como en las acciones. El proceso de decisión de compra. Entonces, el modelo del comportamiento de los consumidores sería como así. Por ejemplo, en la etapa 1 sería como la conciencia del problema, que sería la necesidad. Aquí actúan dos grupos de estímulos. El primero sería como interno y externo. Y en esta etapa se determina exactamente qué problemas han surgido, qué causó su surgimiento y cómo condujeron al consumidor a un producto específico. Etapa 2. El consumidor busca información utilizando varias fuentes de información, por ejemplo, fuentes personales, comerciales, disponibles, etcétera. Por ejemplo, si yo vendo un producto y alguien me quiere comprar, entonces antes de comprarme a mí, por ejemplo, le pregunta a alguien, por ejemplo, a la tía, al primo, al vecino que ya nos ha comprado, le va a preguntar, ¿qué tal te parecieron las frutas de allá? ¿Te parecieron frescas? ¿Te parecieron en buen estado? ¿Estaban blandas? ¿Estaban duras? Y demás. Esto hará que, por ejemplo, con esta información, él se decida a comprar. Otra sería la evaluación de las opciones por parte del consumidor. Aquí se lleva a cabo determinado y comparando pues las propiedades de los bienes, indicadores, la importancia, las particularidades, las características y demás, y pues así como saber qué decisión tener. La otra sería como la decisión de compra, que ahí es donde se toma el resultado de las etapas anteriores y pues aquí las decisiones relacionadas con los bienes que se van a comprar, en qué cantidad, en qué precio y demás. Otra sería la reacción de la compra, porque pues cuando nosotros vendemos, todo no termina ahí cuando nosotros vendemos, sino que posteriormente. ¿Por qué posteriormente? Porque si nosotros no le damos una buena impresión a nuestro cliente, este pues no va a volver a comprar. Entonces, la relación de la compra incluye como una serie de acciones de diferente naturaleza, como son el conocimiento del grado, la satisfacción de la compra, las acciones después de adquirirlo y pues la decisión del destino final de los clientes, de los bienes. Por ejemplo, si yo le vendo un buen producto a usted, él va a recomendarme, él va a decir, no, compra ya, las frutas son muy ricas, son frescas, excelente calidad, la atención es muy buena y demás. Otro sería el modelo de comportamiento de los consumidores de un corporativo, que pues en ese sí no vamos a entrar como en detalle. Y pues ahí vamos a decir que un problema importante que los proveedores de bienes y servicios deben de resolver es proporcionar a los consumidores opciones. Estas opciones específicas pues brindan a los consumidores la oportunidad de elegir basándose como en la comprensión y la determinación, el alcance pues de sus intereses y sus necesidades. Y pues es necesario como garantizar la posibilidad de una elección real con, por ejemplo, una variedad de productos, de características, de precios y demás, basada como en la provisión, la información y la necesidad que tiene el cliente.
Ahora sí, ¿cuáles son como las 5 etapas en el proceso de la decisión de compra? Que pues ya se las había explicado, pero pues teóricamente el comprador pues pasa por las 5 etapas de compra, pues sin embargo en la práctica el consumidor a menudo omite o intercambia algunas de estas fases. Entonces, en cuanto a las que les nombré anteriormente, la búsqueda como de información en cuanto a fuentes comerciales, publicidad y demás, es como muy importante. En esa hay bastante relevancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces si a ti te dan una negativa o, por ejemplo, alguien dice que una experiencia negativa en cuanto a la compra, hará que influya en otras personas y pues estas personas tomen la decisión de no comprarte porque pues otra persona lo influyó y le dijo que pues que no te comprara, que no era bueno, que el servicio es malo, que te tratan mal, por ejemplo, que la forma de hablar no es la correcta y demás. Entonces, evaluará como otras opciones y pues terminará por no comprarte a ti, sino por comprarte a tu competencia. Entonces, como tener eso y pues tener eso en claro y tener en claro que el trabajo del vendedor no termina en el momento en el que el comprador adquiere los bienes, sino que termina pues después de la compra, cuando el consumidor puede experimentar como la sensación de satisfacción o insatisfacción. Siguiendo con la dinámica, continuamos con el número 4, que son los seguimientos de los gastos comerciales. Cualquiera puede pensar que pues una empresa en la que ingresa mucho dinero, pues le van bien. O sea, si yo veo que una empresa tiene como muchos ingresos, uno piensa, le está yendo bien. Pero pues lo cierto es que pues aún así puede como que genere una negativa y pues se encuentre como en una situación financiera delicada. Y es que pues la rentabilidad real de un negocio no está marcada solamente por los ingresos, sino que está marcada en realidad por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Lo que significa que tan importante es conseguir una abundante cartera de clientes que permita pues incrementar la facturación y así llevar a cabo un exhaustivo control de los gastos. Sin embargo, pues esto último no resulta como una tarea sencilla, ya que pues habitualmente las empresas disponen de recursos limitados para realizarlo pues con eficacia y pues por ello es vital que pues se rodeen como de soluciones poco efectivas y pues que no permitan como automatizar los procesos y puede ejercer una supervisión completa y en tiempo real de pues cualquier movimiento contable que se produzca. Controlar adecuadamente los gastos en una empresa implica, por ejemplo, pues guardarlo todo, ya no solo como para realizar mejor un seguimiento financiero interno, sino también para que pues resulta como de una obligación legal. Eh, por ejemplo, también es conveniente identificar de manera individual cada gasto y pues organizarlo según sus diferentes criterios, como si se tratara, por ejemplo, de gastos fijos o variables y si son directamente imputables a la producción de bienes o servicios. Existen también diferentes tipos de gastos y pues les diré que un gasto es un desembolso de dinero que fluye por medio del estado de resultados y pues se deduce de las ganancias para obtener así los ingresos netos. En pocas palabras, de los ingresos se deducen los gastos para así pues saber las ganancias. Y pues las empresas pueden incurrir en varios tipos de gastos. Los primeros serían como los operativos. En los operativos, el desembolso de dinero pues incurre para el funcionamiento correcto de las actividades diarias y de operaciones. Por ejemplo, gastos operativos serían, por ejemplo, los administrativos. Si yo le pago a alguien para que administre mi negocio, eso sería un gasto administrativo, un gasto operativo. Y pues este tipo de gastos se deben identificar con exactitud para reducirlos al máximo sin así pues perjudicar como la competitividad de la organización. Los gastos operativos más comunes son como por ejemplo los salarios por administración que les decía, el alquiler de locales, comisiones, pagos de servicios como por ejemplo el agua, el gas, la electricidad y demás. No operativos. Los gastos no operativos son los relacionados con son los que no están relacionados con las operaciones principales de la empresa y pues algunos de ellos son como por ejemplo si ya a mí me prestaron dinero y me toca pagar intereses, esos son gastos no operativos. Si me toca pagar impuestos, por ejemplo el impuesto predial de la casa, esos también no son operativos. Si me ponen una multa, si tengo que pagarle la indemnización a un trabajador y demás.
Ahora, ¿qué son gastos fijos? Los gastos fijos son los que se mantienen recurrentes y estables y pues no están relacionados de forma directa con la producción. Aquí pueden ser como por ejemplo las utilidades o la depreciación de las maquinarias. ¿Qué es la depreciación? Es el valor que va perdiendo mi maquinaria, mi equipo. Por ejemplo, si yo tengo una estantería y la compré hoy, ese mismo precio no va a valer, o sea, no va a valer lo mismo mañana. Ahora sí, ¿cómo llevar un control de gastos? Si bien en las grandes empresas hay departamentos pues dedicados a las finanzas, para pequeños negocios puede ser como todo un desafío. Y pues hay como algunas medidas que se puede tomar para tener un mejor control de gastos. Les voy a enseñar como 3 de ellas. La primera es abrir o dedicar una cuenta bancaria. Pues esta clave es como primordial para así como destinar una cuenta bancaria exclusivamente para las transacciones de la empresa. Y pues aunque puede haber ocasiones en las que se use la cuenta bancaria personal para fines comerciales, pues también se tiene que tener en cuenta que pues una cuenta exclusivamente solamente del negocio facilita mucho el trabajo pues de registrar y saber para qué salieron los gastos. Otro sería como digitalice sus registros, escríbalos, anótelos, apúntelos. Es pues como la manera más sencilla de organizar estos documentos importantes y pues así permite como encontrar con facilidad y rapidez los documentos que necesitan. Un tip importante que les doy es que, por ejemplo, para cada gasto que vayan a hacer para su empresa, pidan factura. Pidan factura, ¿por qué? Porque usted, por ejemplo, puede comprar cualquier cosa hoy y de aquí a una semana no se va a acordar que compró. Y si no le dan factura, usted no tiene como el soporte o lo que diga que usted sí compró eso. Entonces, les aconsejo que pidan factura para todo. Otra cosa sería como revisar y categorizar los gastos de su negocio periódicamente. Esto es fundamental, pues para así asegurarse de que las transacciones se están categorizando correctamente y pues garantiza que los informes o lo que usted escriba se mantenga preciso. Tener los gastos correctamente categorizados le permitirá también saber exactamente cuándo está gastando, si la empresa es rentable y qué ajustes debe ser como necesario llevar a cabo para así como cumplir su objetivo. Ventajas de llevar a cabo el control de gastos. El control de gastos de una empresa pues le puede proporcionar las siguientes ventajas, que la primera sería ayudar a controlar el presupuesto. Si no lleva a cabo un control de gastos, es imposible saber cuánto se gasta en cada categoría. Y pues a nivel general no se puede saber lo que está pasando con el dinero de la empresa, pues si no tiene como un control de gastos. Llevar un mejor control de gastos también le permite saber exactamente lo que se gasta y pues ayuda a determinar si se necesita hacer recortes para el presupuesto del próximo mes, del próximo año, de los próximos 6 meses y demás. Y también le ayuda a identificar gastos innecesarios. El control de gastos le permite identificar cuáles son los insumos que necesita con urgencia y con la prioridad y cuánto se debe comprar con exactitud, lo que ya sí pues le ayuda a hacer compras innecesarias. También le ayuda a tener una mayor rentabilidad y flujo de caja, pues registrar, rastrear los gastos comerciales hace posible que el cálculo de la rentabilidad de la empresa pues sea mucho más sencillo. Este pues simple cálculo ofrece un registro financiero y pues indica si la empresa está obteniendo beneficio. Le voy a decir como 5 tips o estrategias para controlar sus gastos. Entonces la primera sería como establezca y apéguese como un presupuesto. Debe ser como un presupuesto que tome en cuenta todos sus gastos esperados e inesperados y dejar como un espacio para los que no son esperados, o sea, para los inesperados. 2, mantenga un registro detallado de todos los gastos. Siempre que su empresa incurra en gastos, guarde los recibos, lo que le decía. Pida factura de todo y péguelos, archívelos. Si sabe que, por ejemplo, se les va a borrar, sáqueles copia, porque en algún momento los va a necesitar. 3, observe a sus competidores. Establezca como métricas que tengan como un sentido de negocio y compárelas con las que usan otras personas, otras empresas que manejen como los mismos tipos de venta que usted tiene. Y pues si usted observa que está gastando más en algunas categorías que en otras personas, investigue por qué hace esto y pues así reduzca como todos los costos, todo lo que se pueda. También
reduzca el tamaño de su oficina. Por ejemplo, si usted paga un arrendo, pues aparte, y ve que no ocupa como todo ese espacio, puede reducirlo para así pagar menos. También puede invertir en tecnología, dedique como tiempo a explorar nuevas cosas que produzcan pues una productividad y eficiencia más a su negocio, lo que les decía. Usted puede ser especialista en el tema de las ventas, en el tema de cuando una fruta está dañada, de cuánto tiempo dura una verdura y demás. Pero también tiene que especializarse en otras áreas, como les decía, por ejemplo, en la contabilidad, en el marketing, en promocionar su negocio, en crecer. Entonces, pues lo invito a que pues se tome una reflexión y empiece a mirar en qué está gastando más y pues empieza a reducir sus gastos. La quinta, que es la que seguimos, es supervisar la salud financiera de la empresa. ¿Cómo se puede medir la salud financiera de una empresa? Los emprendedores necesitan saber, pues, en todo momento en qué situación se encuentra su negocio y hacer periódicamente, pues, un chequeo fundamental perdón, la relevancia, pero es fundamental para así como mantener la salud financiera de la empresa y prever problemas futuros. Entonces, ¿por qué no está, por ejemplo, funcionando mi negocio? ¿Qué estoy haciendo mal? Si podría afrontar los problemas que surjan en el futuro, cómo voy a medir la salud financiera de mi empresa, si la empresa está obteniendo las ganancias que deben de tener, y pues solo hay que sentarse y analizar a fondo pues cómo está funcionando mi empresa, tomar lápiz y papel y tomar como un control de todo lo que estoy haciendo para así saber qué estoy haciendo mal. Entonces, continuando con esto, en el número 5, pues también lo invito como a repensar, a pensar, a autoanalizarse y pensar qué tal estoy de liquidez. Pues el objetivo de cualquier empresa es mantenerse en el corto plazo primero y pues después en el largo plazo para así saber si se puede pues conseguir. El emprendedor debe también como analizar la liquidez de la compañía, es decir, la cantidad de efectivo y los activos que se pueden convertir en efectivo para así satisfacer las necesidades o las obligaciones que yo tengo de deudas a corto plazo. También, por ejemplo, perdón, un ratio o pues un indicador financiero que sirve para medir si la empresa puede hacerse como frente a las deudas en un corto plazo, es algo que se llama la prueba ácida. La fórmula para eso es como el activo corriente menos los inventarios dividido el pasivo corriente. Pues yo ya en la clase pasada les explicaba cuál era el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un activo corriente de 1.000.000 de pesos y el inventario lo tengo de 400.000 y también pues poseo un pasivo corriente de 600.000, haciendo el cálculo que les dije que era pues el activo corriente menos inventarios dividido el pasivo corriente, se obtendría el resultado que sería 1. Y esto querría decir que por cada peso que la empresa se dispone, tiene como un peso para lograrlo, lo que quiere decir que en este momento la empresa tiene liquidez y que tiene un peso para pagar cada deuda que tiene. Sexta, monitorear el crecimiento del negocio. Si te estás planeando o estás planteando expandir tu compañía y quieres lograrlo de forma exitosa, es indispensable considerar los indicadores de crecimiento de una empresa que te permitirán cómo hacer un seguimiento y pues alcanzar así los objetivos. Entonces, ¿cómo se va a medir el crecimiento empresarial? Primero sería crecimiento de las ventas. La gran mayoría de los emprendedores y empresarios tienen muy clara la importancia de la medición de las ventas como indicador del crecimiento empresarial. Sin embargo, pues lograr más ventas no siempre significará más ganancias. Cuando se trata de medir el crecimiento de ventas, debes de tener en cuenta valores absolutos de venta en tu moneda. Por ejemplo, si es una empresa que tiene monedas extranjeras, pues tener como la unidad de medida y cuánto sería eso al cambio. En caso de que algún día pase, que puede suceder que alguien te pague con una moneda extranjera. Otra sería el crecimiento de las ganancias.
Otro de los indicadores de crecimiento de una empresa deben de ser las ganancias. Estas se pueden ver como valores absolutos o como porcentajes y nos darán una visión más clara que permitirá incluso como realizar proyecciones de crecimiento en este sentido. Al hablar de ganancias, deberás también tener en cuenta como la ganancia bruta, la ganancia operativa, los dividendos, el margen y demás. Otro sería como el crecimiento de los flujos de caja. En esto, el flujo de caja es uno de los más importantes, pues este indicador está orientado a un punto de vista como más financiero y consiste básicamente en medir los ingresos y egresos de la compañía. De hecho, pues el principal indicador para medir el valor de una compañía es el flujo neto de caja. Y pues así, pues estas proyecciones te permitirán ver el rendimiento que podrás ofrecer a los inversionistas. Por ejemplo, si tienes un plan de crecimiento empresarial, puedes incluirte indicadores como, por ejemplo, ventas no solo de contado, sino también a crédito. Pues, ojo, también tiene que ser como a personas que ustedes ya conozcan o algo así, pues si apenas están empezando. Otra sería como generar ingresos extras, lo que les decía en clases pasadas, de que si yo veo que puedo generar ventas vendiendo jugos, pues si yo vendo frutas, puedo sacar de esas frutas una pequeña parte y hacer jugo y ahí tendré como ingresos extras. Otro sería como pagos a proveedores y facturas a crédito de contado y demás. Adicionalmente, pues para lograr un buen desempeño en la gestión, te recomiendo tener pues en cuenta los siguientes indicadores para medir también el control de la empresa, que sería el control de las compras con plazos adecuados, también asegurarte de cobrar correctamente tus productos, mantener una nómina, si es el caso tuyo de que tienes trabajadores, pues ajustada pues a lo que requiere tu negocio. También a los ingresos que genera tu negocio, porque pues por ejemplo si apenas estás empezando no es como aconsejable que contrates a un trabajador, sino que pues al principio pues empieza solo, porque pues los gastos de nómina te van a aumentar los gastos. Entonces otro sería como contar con el presupuesto claro y demás. Ahora, continuando con esto, analiza, planifica, mide y valida. Para conocer el estado de tu empresa, lo primero es observar y escuchar. Hay muchas cosas a las que debes de prestar atención y pues además debes hacerse como diferentes perspectivas. Lo primero es observar y escuchar, pero pues haciéndolo con los 5 sentidos. Para empezar, pues vamos a mirar como todos los objetivos empresariales, los vamos a analizar, por ejemplo, si los objetivos que yo he planeado son factibles, porque pues a pesar de que yo pueda tener un objetivo y puede ser que no sea factible, y pues el objetivo es el motor para ir hacia adelante y ese pues tiene que ser alcanzable. Primero debemos centrarlos en las áreas a estudiar. Entonces, al centrarnos en las áreas a estudiar, vamos a tener una dirección y vamos a ser como responsables del equipo, tanto en la comunicación interna como externa, en la estructura y en la estrategia organizativa. Y vamos así a tener como una meta de innovación. Otra sería como tener como los calendarios, que estos son como una herramienta importante que muchas empresas pasan por alto y pues los equipos, por ejemplo, trabajan como a ciegas en ese sentido. Y esto pues perjudica la planeación, porque pues para planear hace falta asignar prioridades, recursos, personas, acciones y también es muy importante el factor tiempo. Por eso debemos como contemplar una fecha de inicio y pues la fecha con la que vamos a finalizar cada paso que demos. También debemos de buscar una forma efectiva de trabajar que pues contemple el medir y validar a medida que vamos haciendo el trabajo. Y pues además con el tiempo suficiente para así corregir errores y pues reacondicionar el tiempo. Por ejemplo, si tengo una tarea que me toma más tiempo del que yo quería o del que tenía previsto irlo organizando con el calendario. Antes de intentar cualquier acción, tenemos que saber que necesitamos mejorar. Tenemos que hacer como un diagnóstico del estado de la empresa para así saber como cuáles son nuestros puntos flacos o nuestros puntos débiles que debemos mejorar. Y pues la dirección tiene que estar implicada en todos estos procesos porque requieren tiempo, confianza, flexibilidad y sinceridad.
Pues hablando de sinceridad, te voy a hacer como algunas preguntas de autodiagnóstico que puedes responder de forma sincera y pues esto te va a ayudar a que conozcas el estado de tu empresa. Con estas preguntas y con estas preguntas vamos a conocer el estado de tu empresa y así vamos a ver y nos vamos a hacer un autoanálisis de en qué posición estoy, en qué momento estoy de mi empresa, si quiero crecer y demás. Entonces, la primera sería, ¿tengo una estrategia a corto, mediano y largo plazo? Otro sería, ¿tengo el equipo perfecto para hacer crecer mi empresa? Si, por ejemplo, si yo veo que tengo un trabajador y mi trabajador hace que los tiempos o que, por ejemplo, la atención o que, por ejemplo, como que mi empresa vaya hacia atrás, debo de replantearme si ese trabajador sí merece estar trabajando conmigo, porque la idea es crecer, no retroceder. Entonces, en cuanto al personal, hay que estar muy claro, en cuanto al personal hay que estar muy claro de que la persona sea la capacitada para la labor que le estoy encargando o encomendando en mi negocio. ¿Existe un clima de confianza en mi empresa? Si, por ejemplo, tengo un trabajador que le he tenido ya desconfianza porque, por ejemplo, se me ha perdido algún dinero o algo así, o sea, ahí pues lo más aconsejable sería cambiar de trabajador porque cuando se pierde la confianza se pierde todo. Entonces, eso es también muy importante para mantener un buen clima laboral. Otro es, mi producto es el mejor. Si, por ejemplo, estoy vendiendo las frutas frescas, las verduras frescas, no están dañadas, no están amayugadas y demás. Estoy satisfecho con los beneficios de mi empresa. Si, por ejemplo, yo quiero crecer y quiero más, y entonces ahí me analizaré como, por ejemplo, si estoy haciendo algo mal. Entonces, por ejemplo, si mi empresa no está creciendo a la medida en la que yo quiero, ¿cómo voy a hacer para que crezca? Entonces, esto nos va a hacer como para que nos autoanalicemos y reconozcamos si estamos satisfechos o no con nuestra empresa para así hacer y tomar decisiones de mejora. Conozco lo que piensan mis clientes. También sería bueno que, por ejemplo, si tienes un cliente recurrente, preguntarle qué es lo que hace que mi negocio se distinga de los otros negocios. ¿Por qué me compras a mí y no a otras personas? ¿Qué es lo que más te gusta de mi negocio? Todas estas preguntas son importantes para así yo plantear una visión. Tanto las opiniones positivas como las negativas son buenas en nuestra empresa porque las positivas nos ayudan como a tener una visión clara de lo que estamos haciendo bien y las negativas nos ayudan a tener una visión de lo que debemos mejorar. ¿Compro bien o estoy malgastando el dinero? Otra sería como tener una función de los proveedores, tener como los proveedores que estoy utilizando, si son los más óptimos, si por ejemplo tengo varias opciones de proveedores, porque no solamente se puede quedar con una sola persona, sino que mirar como varias opciones. Si hay alguien que vende fruta bastante, pues fruta en mayor cantidad y la vende a un precio más favorable de la que me la está vendiendo ya mi proveedor, pues, ¿por qué no voy a cambiar de proveedor? Porque pues me va a disminuir los costos y demás. Entonces, pues tengo que pensar en el futuro de mi empresa y pues puede ser que sea mi amigo, digamos, al que yo le compre, pero pues si otra persona me la está vendiendo en un precio más favorable y que, por ejemplo, me va a permitir crecer en mi empresa y que la fruta, las verduras, yo veo que están en buen estado, ¿por qué no le voy a comprar a él? Otra sería, tengo los mejores proveedores, que sería lo que les estaba explicando. Ahora, pues les voy a presentar como el ejercicio del día de hoy, que sería como basado en estas preguntas que les acabé de proyectar. Espero pues las puedan contestar y pues sean de su agrado y pues les sirva de autoconocimiento para así como ustedes entender la magnitud de tener una empresa y pues hacerse el autoconocimiento suficiente para así hacer crecer su negocio. Entonces, en esta pues también sería como el nombre y el apellido, que no sé por qué, pero no me aparece, pero pues en la de ustedes sí aparecerá. El nombre pues colocarán el que les digo, Pepito Pérez, el nombre completo, la cédula y demás.
Entonces empezaré, tengo una estrategia empresarial al corto, mediano plazo, colocaré la respuesta. Sí, pues planifico según el calendario, los días que necesito comprar, los días en que necesito abastecer mi negocio, los días en los que pues necesito pagar mis deudas y demás. Tengo el equipo perfecto para satisfacer, para hacer crecer mi empresa. Va a colocar, por ejemplo, no, debo de replantearme a las personas que tengo a mi alrededor, porque, por ejemplo, por esto y esto, no atienden bien a los clientes, todos a los gritos y demás. Existe un clima de confianza en mi empresa, puede colocar, por ejemplo, sí, todas las personas que trabajan conmigo son de confianza, metería las manos al fuego por las personas porque me han demostrado con hechos de que le dan, o sea, que también les interesa a la empresa. Por ejemplo, mi producto es el mejor, podría colocar sí, debido a que mis proveedores garantizan que la fruta es fresca, que es la mejor del mercado, que es rica, que es dulce y demás. ¿Estoy satisfecho con los beneficios de mi empresa? Pues me van a responder lo mismo, si sí o si no y por qué. Conozco lo que piensan mis clientes, lo que les decía, de hacerles preguntas a los clientes de qué tal de qué tan satisfechos se encuentran con el producto que usted les acabó de vender. Compro bien o estoy malgastando el dinero. Si, por ejemplo, lo que les decía de los proveedores, si compro al más caro o si por ejemplo, estoy comprando cosas que no necesito, cosas que no estoy vendiendo y se me están dañando, entonces ahí sería como sí, estaría malgastando el dinero. Y lo de tengo los mejores proveedores, ahí me dirías, sí, tengo varias personas a las que les compro las frutas, las verduras y demás, y el proveedor con el que estoy ahorita es el mejor porque me ofrece la mejor calidad, precio, comodidad, los pedidos llegan a tiempo y demás. Luego le dan enviar y pues así. Espero les haya gustado mucho la clase de hoy. Espero les haya gustado la clase de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Espero haya sido de su agrado, me hayan entendido y demás. Nos veremos en una próxima ocasión con el módulo número 5 y espero estén bien. Muchas gracias por la atención prestada. Espero hagan el ejercicio todos y pues así yo veo o es como mi manera de analizar si están entendiendo lo que yo les estoy explicando. Espero estén bien y pues espero pasen una feliz tarde, noche o mañana.